Muy bueno, muy buenos días tengan todos los presentes, en especial a todos los que nos siguen en este programa, en este espacio académico que se llama Actualidad Académica, Económica y Empresarial. Un espacio donde nos permiten poder socializar con ustedes parte del conocimiento, las experiencias, las prácticas y ante todo temas relevantes de actualidad dentro de la coyuntura. En esta oportunidad, darle la bienvenida a todos los que se encuentran siguiéndonos en la página oficial y todos los medios por los cuales estamos transmitiendo este conversatorio online. En esta ocasión quiero hacer la presentación a quienes están haciendo posible que se lleve a cabo la presentación de la temática que vamos a compartir con ustedes, que se llama Gestión del Riesgo Crediticio en el Sistema Financiero Nacional, un tema que forma parte de la formación de nuestros profesionales y de las carreras que tenemos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Quiero darle la bienvenida a los dos actores principales que vamos a tener en esta mañana, no sin antes agradecerle anticipadamente a nombre de la universidad y de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Voy a presentar a quien va a estar en calidad de expositor, al ingeniero David Sustas Núñez. ¿Quién es el ingeniero David Sustas? Ya en primera instancia decirle que es docente de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la carrera de Ingeniería Financiera y Comercio Internacional. Es licenciado en Administración de Empresas, tiene una maestría en Finanzas Corporativas con especialidad en Gerencia de Operaciones Financieras. Trabajó 14 años en diferentes bancos del Sistema Financiero Nacional como analista de riesgo crediticio de banca corporativa. En el Banco Fácil, Banco Ganadero, Banco Mercantil Santa Cruz, etcétera. Y como lo mencioné al inicio, es docente, orgullosamente docente de nuestra institución. El ingeniero Sustas será quien hoy día nos haga la exposición acerca de la temática que vamos a compartir con todos cada uno de ustedes. También quiero darle la bienvenida al licenciado Johnny Burgos. El profesor Johnny Burgos es economista de profesión, graduado de la Gabriel René Moreno, la Facultad de Ciencias Económicas. Tiene maestrías en Administración de Empresas, Comercio Internacional, Planificación y Desarrollo de Municipios, Educación Superior. Además que conozco la publicación de varios libros que tiene acerca de diferentes temáticas dentro del ámbito de la formación en ciencias económicas y empresariales. Trabajó 20 años en la banca a nivel regional y nacional y tiene 19 años dentro de la experiencia de la docencia en la universidad. Entonces, ustedes ven que contamos con panelistas de lujo en esta oportunidad y realmente esperamos aprovechar los conocimientos, las prácticas y las experiencias que nos puedan transmitir. Bienvenido, licenciado David Sustas, bienvenido, licenciado Johnny Burgos, que va a estar en calidad de moderador para poder hacer mucho más amplio y además productiva esta cita que tenemos en el programa Actualidad Académica, Económica y Empresarial. Bienvenido, ingeniero. Permítame que se presente y el licenciado Johnny Burgos. Buenos días, ingeniera Juana Borja. Buenos días, licenciado Johnny Burgos. Antes que nada, quisiera agradecer a la facultad por la oportunidad que me está brindando de exponer un tema que me apasiona, que me gusta, como es la gestión del riesgo crediticio en el Sistema Financiero Nacional. Espero que con la presentación y con las dudas que tengan, se pueda despejar todas las inquietudes que tengan sobre este tema. Licenciado Johnny. Gracias, ingeniera.
Muy bien, quiero agradecer también la predisposición y generosidad del ingeniero Sustach por aceptar esta invitación y compartir sus conocimientos profesionales, técnicos y laborales en materia de la especialidad del riesgo crediticio. Muy bienvenido. Hay mucha expectativa por su exposición, licenciado Sustach, entonces estamos a la espera de la misma. Muchas gracias. Adelante, ingeniero. Gracias. Para comenzar con la exposición voy a indicar brevemente la estructura del sistema financiero boliviano. Como órgano de política tenemos el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Planificación y Desarrollo, el Banco Central de Bolivia y órganos reguladores. Se encuentra la ASFI, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, y la Autoridad de Pensiones y Seguros, quienes regulan a diferentes actores dentro del sistema financiero, entre ellos las entidades de intermediación financiera que son los bancos. Para continuar, también hay que tomar en cuenta que hay aspectos legales que regulan al sistema financiero y a los bancos, destacándose la Ley 393, que es la Ley de Servicios Financieros y que tiene su propia reglamentación que en algunos casos vamos a hacer referencia para comprender más el tema. ¿Cuál es la definición de gestión integral de riesgo? Es el proceso de identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar todos los riesgos a los cuales la entidad de intermediación financiera se encuentra expuesta en el marco del conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones establecidas por la entidad para este propósito. Hay que tomar en cuenta que para la gestión integral de riesgo se tiene que controlar el riesgo de diferentes aspectos: riesgo de mercado, riesgo operativo, liquidez, estratégico, reputacional, legal, riesgo de tasa de interés y riesgo de tipo de cambio. Sin desmerecer las otras áreas de riesgo, hay que tomar en cuenta que la punta de lanza del área de riesgo integral es la gestión de riesgo crediticio, que permite disminuir las eventuales o posibles pérdidas que pueda tener un banco por la falta o la ausencia de capacidad de pago de sus clientes que han tomado créditos en dicha institución. Sobre la estructura de la gestión integral de riesgo, la normativa de la ASFI no establece puntualmente cómo tiene que estar organizada la unidad de riesgo crediticio. Sin embargo, en un documento publicado ya hace muchos años denominado Guía para la Gestión de Riesgo, recomiendan que el área de riesgo sea independiente del área de la gerencia general, del área comercial, y que sea un órgano de staff, ¿ya? O decir, un órgano de apoyo. La unidad de gestión de riesgo está también dividida por los diferentes tipos de riesgo que administra. Hay gerencia, subgerencia, y los cuales tienen, por supuesto, analistas en sus respectivas áreas. El Comité de Gestión Integral de Riesgo es el órgano designado por el directorio responsable del desempeño de políticas, sistemas, metodologías, modelos y procedimientos para la gestión de riesgo. Hay que tomar en cuenta que hay diferentes comités que integran la gestión de riesgo, que aprueban diferentes tipos de operaciones dependiendo del nivel de riesgo tanto del solicitante como todo el grupo económico. Si bien es cierto que la gestión de riesgo crediticio es responsabilidad de todas las partes que interviene en el proceso del crédito o de todas las áreas inclusive del banco, hay que tomar en cuenta que el área de riesgo es el principal responsable de identificar, medir, monitorear, controlar y divulgar de manera oportuna el riesgo crediticio de la institución, además de velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos para la otorgación de créditos. Las etapas de la gestión de riesgo crediticio se dividen principalmente en dos: el análisis previo al desembolso y el análisis posterior al desembolso. En el análisis previo, el analista de riesgo emite una opinión, un informe con una opinión que es favorable o desfavorable. Al final, la decisión la toma el propio comité de riesgo. Una vez que se desembolsa la operación, también se realiza un análisis posterior, que está a cargo por lo general del área de gestión y seguimiento, quien se encarga de realizar o asignar calificaciones que normalmente son cada 6 meses y que varían las calificaciones de riesgo desde A hasta la F. Para el análisis previo que vamos a comenzar a ver en este momento, hay que tomar en cuenta que se realiza el análisis de las 5 C: carácter, capacidad, capital, colateral y condiciones. Si la operación o solicitud de crédito cumple con estas 5 condiciones, el analista de riesgo da una opinión favorable para que se apruebe la operación. Sin embargo, como dije anteriormente, la aprobación o rechazo depende del respectivo comité de crédito. Son ellos quienes tienen la palabra final al respecto. El carácter, el primer punto,
Los bancos revisan el comportamiento de pago del sistema financiero nacional de acuerdo a la central de riesgo y reportes de los buros de información crediticia. Las consultas de los reportes mencionados en el anterior punto se realizan a titular, cónyuge, co-deudor, garante y todo el resto del grupo económico. Acá podemos apreciar un ejemplo, un reporte de una central de riesgo. Este reporte hay que mencionar que exclusivamente es manejado por los bancos. Acá solo los bancos reportan esta información. Como ustedes pueden apreciar, se borraron el nombre del deudor por secreto bancario para no mostrar su identidad real. Sin embargo, como ustedes pueden apreciar en este ejemplo, el reporte de la central de riesgo corresponde a un reporte del mes de junio de 2018, inclusive indica la fecha en que se realizó la consulta. Acá normalmente viene su nombre y luego aparecen todas las deudas en primera instancia directas y luego las indirectas, y tienen su respectiva calificación de riesgo. Por otra parte, también se reportan las deudas que están vencidas en ejecución o las que son incobrables, inclusive también se reportan las deudas contingentes. Hay que tomar en cuenta que muchas personas, yo escucho que se preocupan porque dicen, si no pago me van a reportar en la central de riesgo. Aquí tengo que aclarar que de hecho, al momento de adquirir una deuda, inclusive una tarjeta de crédito, usted ya va a ser reportado a la central de riesgo. No tiene nada de malo que lo reporten a la central de riesgo, más bien es lo correcto, es lo ideal, siempre y cuando tenga una calificación A. Cuando uno se tiene que preocupar es cuando cambia de calificación porque se encuentra en mora. Sin embargo, como pueden apreciar, todas las deudas se reportan y todos los bancos están obligados a reportar adecuadamente, y estos reportes de la central de riesgo salen mensualmente. También tienen acceso los bancos a los reportes que son históricos, de hasta, si no me equivoco, 7 años atrás, y al momento de solicitar créditos, los bancos sacan las centrales de riesgo de los últimos por lo menos 24 meses y así verifican el comportamiento. Como podemos apreciar acá, este reporte es de marzo de 2016, más abajo se encuentra lo que había en abril 2016, en mayo, en junio y así sucesivamente. Por esa razón es muy importante que si alguien tiene una deuda, cumpla con esta deuda, ya sea directa o indirecta. Es decir, si son garantes, que también intenten de que la deuda se registre vigente, porque los siguientes 2, 3, 4 meses que quieran sacar un crédito, ustedes van a estar reportados con mala calificación y no van a acceder a crédito bancario. ¿Cuánto tiempo es recomendable que pase el mal antecedente hasta que solicitan una operación? Eso depende de la política interna de cada banco, pero yo creo que mínimamente unos 24 meses no van a poder solicitar crédito en ninguna institución si es que registran malos antecedentes. Por otra parte, también existen los reportes de los buros de información crediticia, que no son centrales de riesgo, pero cumplen con una función similar. Las entidades o los buros de información crediticia son sociedades anónimas, que cuentan con la autorización de operación otorgada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Los dos buros más conocidos son Infocenter y Infocred. Aquí también reportan todos los datos de las deudas, los bancos, y no solo los bancos, sino también casas comerciales o cualquier empresa que esté interesado en vender o otorgar un servicio al crédito. Como ustedes pueden apreciar, también se reportan absolutamente todos los datos, carnet de identidad, etcétera. Se reportan las condiciones inclusive de las deudas, se reporta el monto original, el saldo de la deuda actual, el valor de la cuota, número de cuotas, fecha de actualización del reporte. Este fue un reporte que se sacó en diciembre de 2019. ¿Para qué fue el crédito? Si es consumo, no es consumo, cuál es el rubro. O sea, están toda la información de todas sus deudas. Por otra parte, existe otro buro de información que es el Infocred. También, de la misma manera, al igual que Infocenter, reporta todas las deudas, monto original, fecha de la última cuota pagada, del plan de pago, el estado también, por supuesto, se reporta si está vigente, si está en mora, etcétera. Tiene sus respectivos también códigos y todo está detallado y explicado en ese buró de información crediticia. También se reportan antecedentes, juicios, si es que tiene a algún solicitante o deudor, también es reportado acá. Y como dije previamente, en Infocred y Infocenter tiene acceso cualquier empresa. Cualquier empresa que venda créditos puede solicitar acceder a la base de datos. Por cada consulta le cobra un monto el buró de información crediticia, y el reporte que ellos realizan es completamente gratuito. Lo que le cobran es por realizar las consultas. Continuando con la segunda serie de crédito, la capacidad de pago varía el análisis o la tecnología crediticia o cómo se evalúa,
depende de a qué se dedica el solicitante, ¿no? Por una parte tenemos clientes empresariales, microcréditos, productores agrícolas, desarrollo de proyectos inmobiliarios, asalariados o dependientes, entre otros. Para los clientes empresariales, sí o sí, el punto de partida son 3 estados financieros históricos de las últimas 3 gestiones y estados financieros preliminares, sí corresponde. ¿A qué me refiero con sí corresponde? Si ha pasado más de 6 meses de antigüedad. La normativa de la ASI actualmente, bueno, previo a todo este proceso de la pandemia, exige que la información financiera mínimamente tenga 6 meses de antigüedad. ¿Qué quiere decir? Para una empresa corporativa es normal que pueda sacar información cada mes. Tiene los sistemas desarrollados como para sacar estados financieros al momento. Pero tratarse de una mediana o pequeña empresa, no cuenta con estados financieros mensuales. Lo único que tiene son estados financieros anuales, los cuales tienen todavía un plazo de 4 meses de presentación una vez que cierra su ciclo comercial. Entonces, ¿cómo hacen los bancos para evaluar información mínima de 6 meses de antigüedad? Presentan o solicitan los formularios 200 y número 400, que son IVA e IT, que son declaraciones juradas que se presentan ante el fisco todos los meses. Todas las empresas tienen que presentar estos formularios independientemente de que tengan o no tengan movimiento o venta. Entonces, en función a esa variable de las ventas, puede verificar los bancos el comportamiento o el desempeño, por lo menos, de las ventas en el caso de las pequeñas y medianas empresas durante los últimos 6 meses. Tal vez alguien me va a preguntar, pero ¿qué pasa si es que hay estacionalidad? Los últimos 6 meses son épocas de ventas bajas. Bueno, si sucede eso con la estacionalidad, lo que hacen los bancos es obtener las declaraciones juradas, los formularios 200 y 400 de los mismos 6 meses del año anterior, y así se evita ese tema de distorsión de la estacionalidad. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que sobre la capacidad de pago tampoco la normativa de la ASI establece el formato de los flujos de caja o cómo tienen que evaluar a cada cliente. Hay unos bancos que proyectan un presupuesto de efectivo, mientras que otros bancos proyectan estado financiero, balance general, estado de resultados y estado de flujo del efectivo. En el caso de los microcréditos, la tecnología es diferente. La tecnología no se basa en el análisis o proyección de estado financiero porque son empresas que no tienen estado financiero, ¿no? Entonces, la capacidad de pago depende del cruce variable, que consiste, en otras palabras, en cuantificar, por ejemplo, las ventas de diferentes maneras. Por ejemplo, se hace una visita al negocio, que es imprescindible para este tipo de actividad o rubro, y se hace cruce variable. Por ejemplo, con las ventas se pregunta cuánto han sido las ventas diarias, las ventas semanales, las ventas mensuales. Y en función a eso también preguntan por las compras que han tenido durante la última semana, mes, y así sucesivamente. Y en función a las compras le asignan un margen de utilidad y de diferentes caminos o diferentes modos llegan a las ventas del negocio. Y de manera conservadora el banco por lo general toma el monto más bajo de las ventas anuales y aparte le asigna un coeficiente. Es decir, no considera el 100% de esa venta, sino el 90 o 95%, dependiendo de la política interna de cada banco. Respecto a los productores agrícolas, también no tienen estado financiero y están amparados ellos bajo el régimen agropecuario unificado, RAU. Entonces, la capacidad de pago depende de un flujo de caja. Para realizar el flujo de caja se pide la siguiente información: boleta de pago del RAU, porque ahí se reporta la cantidad de hectáreas que tienen destinado tanto para la actividad agrícola o pecuaria, movimiento en cuenta en el sistema financiero para respaldar los ingresos que ha recibido por lo menos durante los últimos 6 meses, certificado de vacunación contra la fiebre aftosa emitido por Senasac. Algunos bancos tienen certificados, fotocopias legalizadas o certificados originales, porque es obligatorio que si alguien quiere comercializar una red tiene que presentar que ha sido vacunado. Los ciclos de vacunación son cada 6 meses. Por otra parte, también se piden los certificados emitidos por frigoríficos o centros de remate para respaldar las ventas, guía de movimiento de ganado emitido por Senasac. Esto quiere decir que si alguien quiere mover ganado de una estancia o a un centro de remate o hacer movimientos internos, es necesario que tengan esta certificación para así evitar el robo de ganado. Todos los productores ganaderos tienen esta guía de movimiento de ganado. Se solicita certificados emitidos por la agroindustria y certificados por sus respectivas asociaciones, FEDEP, FEASA Cruz, FEAVENIA, Asociación de Cañeros, POMA, etc. En el caso de proyectos inmobiliarios, la capacidad de pago dependerá del éxito de la comercialización de proyectos puntuales. Por lo tanto, normalmente para este tipo de clientes se otorgan créditos puntuales, líneas de crédito simples.
Para evaluar los proyectos inmobiliarios se piden diferentes requisitos, como ser aprobación del proyecto por la alcaldía correspondiente antes de realizar inclusive el análisis o antes de que ingrese la operación a riesgo crediticio. Es un requisito de la ASFI que ya tiene que estar completamente aprobada por todas las instancias superiores. Se pide detalles de preventas y cuentas por cobrar. Las preventas son las ventas realizadas antes de la conclusión del proyecto. Estructura de financiamiento del proyecto. Ya se tiene que saber cuáles van a ser las posibles fuentes de financiamiento, porque al banco le interesa que entrar al final, y también hay que tomar en cuenta que los bancos normalmente en estos proyectos entran al final, son los últimos a entrar y son los primeros a salir. ¿Qué quiere decir? El banco, antes de otorgar un crédito a un proyecto inmobiliario, lo que busca es que con ese financiamiento que va a otorgar, se culmine el proyecto, que no exista o que no dependa de alguna otra fuente de financiamiento adicional. Se pide un cronograma de ejecución de la construcción, esto con el fin de calzar los periodos de gracia que va a otorgar y el plazo de las operaciones con tal de que se termine de vender el último departamento o edificio y se termine de pagar el crédito solicitado. Por esa razón también se pide un flujo de caja ejecutado y proyectado para ver si ha habido cumplimiento en la ejecución de la obra y por supuesto se pide un currículum y experiencia de los profesionales encargados de la ejecución del proyecto, no solo de la conclusión sino de la comercialización para verificar que tienen experiencia y que el proyecto va a ser un éxito contundente. En el caso de la capacidad de pago de los asalariados, es muy fácil, ¿no? Porque solamente se pide boleta de pago, movimientos que respalden o depósito en cuenta del sistema financiero y extracto de aporte a la AFP. Hay que tomar en cuenta si alguien le abona el sueldo a un banco X, es aconsejable que en ese mismo banco solicite su operación de crédito porque va a tener condiciones más favorables y le van a pedir menos requisitos en ese banco. Sobre el capital se analiza continuando con la tercera C del crédito, se analiza la solidez financiera. Se puede acá utilizar N razones o índices financieros con tal de que en caso de cualquier contingencia la solvencia titular pueda constituirse como una fuente alternativa de repago. Este no es el escenario ideal, pero en caso de que suceda cualquier cosa, hay que revisar la solvencia del solicitante. En los pasivos se consideran las deudas del titular, de los cónyuges, no se consideran las deudas indirectas, deudas en las que el titular es garante, y por el valor de los bienes inmuebles declarados, al no contar con avalúos que respalden el valor comercial, se revisa la coherencia de inmuebles de similares características, publicados en diferentes medios de prensa, por ejemplo. El colateral, que son las garantías, el escenario ideal o lo que los bancos normalmente piden son la garantía hipotecaria de inmuebles. También es usual que los bancos piden garantía de hipoteca de vehículos, prenda de maquinaria, prenda de inventario y documentos de custodia. Acá quiero aclarar algo me consultan bastante normalmente, hay a veces alumnos que me han preguntado, profesor, el banco, nos hemos trazado una cuota en 5 o 6 días, ¿será que nos van a quitar la casa? Yo siempre pregunto si es que se realizó la hipoteca del inmueble. ¿Cómo sabemos si se realizó la hipoteca de inmueble? Si es que se registró un gravamen, se presentó la documentación original a derechos reales, los impuestos originales, y si es que se pagó el respectivo gravamen en derechos reales. Si es que no se realizó eso, solamente le pidieron la documentación original, entonces esa operación normalmente tiene un crédito con documento de custodia. Esta garantía es una garantía bastante, denominemos, psicológica, ¿no? Porque no tiene no hay mucho riesgo de que esta persona pida su casa. De todas maneras, ellos pueden solicitar nuevos folios reales en caso de que el banco no le quiera la información, aunque no es el escenario ideal. Este tipo de garantía de documentos de custodia es muy común para los créditos, para los microcréditos. Las condiciones, la siguiente C del crédito, destino del crédito. Es importante que en un momento se defina si se va a otorgar crédito para capital operaciones o capital de inversión. Si se otorga un crédito para capital operaciones, tradicionalmente el plazo tiene que ser inferior a 1 año. Capital de inversión, la banca normalmente da, en lo mejor de los casos, 5 años de estos plazos. Los montos dependen primero de la capacidad de pago del cliente, de las garantías y los límites legales establecidos en la ley 393. ¿A qué me refiero con límites legales? De que los bancos, por ley 393, no pueden concentrar con un mismo grupo económico deuda o riesgo, si ustedes quieren denominar, vigente y solicitada que supere el 20% de su patrimonio. No pueden superar y nunca van a superar. En caso de que exista un cliente que quiera superar este monto de crédito,
del 20% del patrimonio de un banco, el banco necesariamente va a tener que crear un crédito sindicado, asociarse con otro banco para recién otorgarle este crédito. Acá tengo que destacar, por ejemplo, el crédito más grande en la historia del sistema financiero boliviano hasta el momento es el crédito de Itacamba, un crédito de 120 millones de dólares, el cual yo formé parte en el análisis cuando trabajaba en el Banco Ganadero. Este crédito se asoció, el banco originador fue el Banco de Crédito, también participó el Banco Mercantil, el Banco Nacional, el Banco Unión, Banco Visa y el Banco Ganadero. Me acuerdo que nos reuníamos en las oficinas del Banco de Crédito todas las tardes, todos los viernes durante 6 meses. ¿No? Fue una operación bastante compleja, nos reunimos con el gerente general de la empresa, con el gerente financiero, y a la vez se reunía ellos con cada uno de los individualmente con cada banco, y se tuvieron que aprobar estas operaciones conjuntamente a la misma fecha en todos los comités para que recién se pueda instrumentar. Continuando con las condiciones, la tasa de interés. Esta condición es la más volátil porque cambia constantemente las tasas de interés en el sistema financiero. ¿Dónde puedo observar todas las tasas de interés? Se encuentran reportadas en el Banco Central de Bolivia. Fácilmente puede identificar, y usted, esto se actualiza semanalmente. Tasas promedio, tanto para sector productivo, comercio y servicio, por banco, microempresa, pequeña empresa. Toda esta información se encuentra disponible. Son tasas promedio y esto cambia constantemente. Los bancos una vez a la semana o cada 2 semanas están cambiando sus tasas de interés porque son políticas internas que manejan y cambian de acuerdo a las condiciones del mercado, ¿no? Actualmente seguro estas tasas van a cambiar, tomando en cuenta la situación en la que nos encontramos. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que también hay tasas reguladas, tasas de interés que han sido fijadas mediante un decreto supremo número 2055 y que varían en función al tamaño de la unidad productiva, si es micro, pequeña, mediana y grande. ¿Cómo se determina si una empresa es micro o grande? Hay un coeficiente, una fórmula que utiliza, que fue impuesta por la ASI, que está en función de las ventas anuales, está en función del patrimonio, si es un microcrédito, el patrimonio destinado al comercio y la cantidad de personal contratado. En función de ese coeficiente sale un índice y así se determina cuál rubro o en cuál segmento se encuentra el cliente. Continuando con las condiciones, plazo, ya comenté que depende si se trata de un crédito de inversión para otorgar a largo plazo o capital operativo a corto plazo. Y la forma de pago está en función al flujo de caja del cliente. Por ejemplo, si un cliente ganadero que se dedica al engorde, normalmente va a tener ingresos cada 6 meses. También si un cliente es agricultor, entonces no sería razonable que el banco esté otorgándole un plan de pago con amortizaciones mensuales. Ahora voy a enfocarme al análisis posterior que se realiza del desembolso. Este análisis tiene como finalidad la evaluación de la cartera de crédito de la institución para detectar problemas y tomar medidas preventivas tendientes a lograr minimizar el riesgo de crédito. Hay una unidad exclusiva que se dedica a realizar este análisis que normalmente se llama gestión y seguimiento, que depende del área de riesgo crediticio. Y ellos tienen que realizar el seguimiento de diferentes aspectos, como ser destino de los fondos, cartera reprogramada, cartera masiva, riesgo, contagio, límites de concentración crediticia, constitución de garantías, seguimiento a la cartera calificada como empresarial. Ellos hacen un seguimiento al destino de los fondos. Hay que tomar en cuenta que el destino de los fondos tiene que estar en el contrato y el cliente tiene que cumplir y respaldar después de un plazo de que se realiza el desembolso, un plazo X, pongámoslo así, porque depende de cada política de cada banco, pero se tiene que respaldar de que el destino fue cabalmente utilizado para eso, ¿no? Porque si es que no se verifica de que no se cumplió el destino, ya eso implica un cambio de calificación y el banco ya puede exigir de manera anticipada el capital y los intereses de esta deuda. Cartera reprogramada. Este seguimiento tiene como objetivo identificar las causas que motivaron el deterioro de la capacidad de pago. La cartera masiva corresponde a los créditos de vivienda, créditos de consumo pequeños para asalariados. En este caso, el análisis se realiza bajo criterios estadísticos. Se saca una muestra representativa y esa muestra representativa se va analizando si es que cumplen con todas las condiciones, si se cumplió con todo el procedimiento y va evaluando si es que el cliente pagó puntualmente la respectiva operación.
Hay que tomar en cuenta que este procedimiento también realiza la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que ellos anualmente van por lo menos una vez al banco a verificar, a realizar una auditoría de los créditos otorgados, y el procedimiento es el mismo. Como son tantos clientes de cartera masiva, asalariado y créditos pequeños de consumo, ellos sacan una muestra representativa y verifican de que toda la carpeta se encuentre en orden. Riesgo contagio, otro aspecto que hay que tomar en cuenta, que se realiza este análisis en función a la información que se presenta en los buros de información, con el objetivo de identificar aquellos casos en los que el riesgo de crédito sea mayor a los expuestos en la institución, siempre y cuando el monto del crédito de otra entidad sea mayor. ¿Qué quiere decir? Con un ejemplo, por ejemplo, un cliente X debe $100.000, está calificado A este mes. El siguiente mes se saca la central de riesgo y verificamos que el resto del sistema también debía, pero debía 1 millón en otro banco, banco Y. En este otro banco, por diferentes razones, se cambia la calificación, no A, sino B, C, D, E. Automáticamente el banco tiene que copiar esa mala calificación siempre y cuando el riesgo en el otro banco sea mayor. A eso se refiere con el riesgo contagio. Límites de concentración crediticia. La unidad de gestión de seguimiento verifica de que de manera permanente se cumpla con los límites de concentración definidos en la política de la institución. Los criterios de diversificación mínimamente contempla sector económico, región, geografía y tipo de crédito. Acá en otras palabras quiero decir de que el desempeño de un banco es el reflejo del desempeño en la economía donde opera o donde realiza sus actividades, porque se encuentra diversificado. Ya según política, los bancos identifican qué porcentaje de la cartera va a ser para tal plaza, departamento, pongámoslo así, Santa Cruz de La Paz, para tal sector, y ellos en función a las condiciones cambiantes del mercado se reúnen eventualmente, se realiza un análisis sectorial de los rubros más representativos, construcción, ganadería, etcétera, y en función a las variables relacionadas con este sector, ellos determinan seguir creciendo o disminuir la cartera en estos sectores para así diversificar su riesgo. Constitución de garantía. El área de gestión y seguimiento posterior al desembolso verifica de que se perfeccione la garantía, de que se encuentren registrados correctamente la hipoteca a favor del banco y la prenda también a favor del banco. También verifica que las pólizas de seguro se encuentran vigentes y estén pagadas en su debido momento. Acá podemos ver, por ejemplo, un folio real, ¿no? En la parte superior se encuentra la ubicación del inmueble, las características. En esta columna se encuentran los nombres, los titulares de los propietarios. Por otra parte, acá se encuentran los gravámenes, donde acá claramente indica hipoteca por X monto a favor de tal banco, y al último se encuentra la cancelación de esa hipoteca. Entonces el área de gestión y seguimiento tiene que verificar que acá los gravámenes y restricciones se encuentren todos los gravámenes de todas las deudas que mantienen vigentes. Respecto al seguimiento de la cartera empresarial, se realiza un análisis individual cada 6 meses de todas las carpetas que tengan un riesgo mayor a X monto, pongámosle $500.000. Si una empresa tiene una deuda que supera los $500.000, siempre se va a hacer una calificación manual de acuerdo al criterio de una cartera empresarial. Según recopilación de normas, para evaluar y calificar la cartera, los créditos se dividen en crédito empresarial, de vivienda, consumo y microcréditos. En el caso del crédito empresarial, acá voy a tratar de ser claro y explícito. Normalmente pongamos un mediano productor que no tiene experiencia trabajando con bancos, piensa que al momento de desembolsar el crédito se va a olvidar del banco hasta el final, siempre y cuando paga puntualmente. Sin embargo, no es así. Hay que tomar en cuenta, y eso es importante que el área comercial explique al cliente, que una vez que se desembolsa el crédito, constantemente, cada 6 meses va a estar reportando información financiera actualizada al banco para que realice el respectivo seguimiento. El seguimiento, entre otras cosas, como dije, revisan diferentes aspectos de la garantía y verifica, actualiza la capacidad de pago del cliente. Y en función a que si la capacidad se ha deteriorado o se mantiene, asigna una calificación manual, que es la que se reporta al final en la central de riesgo. Categoría A corresponde a aquellos prestatarios que cuentan con capacidad de pago. Categoría B, su capacidad presenta variaciones negativas transitorias y no recurrentes, y se observan retrasos constantes, 2, 3, 4, 5 días cada mes. Categoría C corresponde a prestatarios que presentan flujos de caja insuficientes para el pago de capital. Categoría D,
Se incluye en esta categoría a los deudores cuyas operaciones de préstamo han sido otorgadas en el análisis previo de su capacidad de pago sin información financiera actualizada. Recalco, sin información financiera actualizada. Entonces, si el cliente no quiso otorgar información financiera actual, automáticamente el banco tiene que cambiar a calificación D, y eso va a restringir el acceso al crédito en el resto del sistema financiero. Calificación E, se califica en esta categoría a los prestatarios que tienen crédito con fin diferente. Si hacen desvío de fondo, automáticamente E. Y F es aquellas personas que realmente ya no tienen capacidad de pago bajo ningún criterio. Ese es el criterio para créditos empresariales. Sin embargo, para los créditos de vivienda, por ejemplo, no se realiza ese mismo análisis. Simplemente se encuentra en función a los días mora, ¿no? Si uno paga y tiene una mora menor a 30 días a la fecha de cierre, se encuentra calificado A. Pero si los días de atraso se van aumentando, la calificación va empeorando según como ustedes pueden apreciar en la tabla. De la misma manera, los microcréditos y los créditos agropecuarios cambia la calificación. En los microcréditos es un poco más riguroso, ¿no? Porque ya cambia a veces, tiene una mora entre 6 y 30 días, mientras que lo agrícola es entre 21 y 30 días, como ustedes pueden apreciar. Como resultado de la evaluación y calificación de crédito, hay que tomar en cuenta que automáticamente cuando pasa una calificación de riesgos de A, a B, C, D, se deteriora esta capacidad de pago, automáticamente se tienen que hacer previsiones. Los bancos tienen que hacer previsión. Por eso ellos son enemigos de dar malos créditos, porque no les conviene que se cambie la calificación y que tengan que hacer previsiones. Y como ustedes pueden presenciar, y para finalizar mi presentación, los créditos en moneda nacional, a diferencia de los créditos en moneda extranjera, tienen menos previsión. Es por esa razón que muchos bancos prefieren otorgar créditos en boliviano, ¿no? También la misma situación sucede con el encaje legal. En los depósitos hacen mayor encaje legal si es que tienen cuentas en dólares. Y no es como se menciona, o a veces yo escuchaba anteriores autoridades de gobierno quienes decían de que la cartera de crédito está creciendo en bolivianos y las captaciones en bolivianos por mayor confianza en la moneda nacional. No es tanto así, es por la misma regulación que ellos imponen. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, ingeniero David. Muchísimas gracias por la brillante exposición. Ahora vamos a ceder la palabra al ingeniero Johnny Burgos, quien va a ser el comentador y además de poder compartir una discusión académica y dentro de la práctica la temática. Ingeniero licenciado Johnny, por favor. Perfecto, mil gracias. David, excelente exposición, bastante técnica y muy bien expresada. Felicitaciones, realmente. Gracias, licenciado, muchas gracias. Vamos a aperturar para que vaya la ronda de preguntas también con los participantes con respecto al riesgo crediticio de manera genérica. En este momento, sobre situaciones muy adversas por la pandemia del COVID-19, se debe lidiar con el riesgo crediticio más profundamente. ¿Cómo está encarando la banca la evaluación del riesgo de los créditos que están sufriendo severas modificaciones en términos de modificación de plazos, suspensión de pagos, prórrogas, etcétera? ¿Qué están haciendo al respecto? Excelente pregunta, licenciado Johnny. La verdad es que estamos actualmente en una situación muy compleja. La más compleja a la que se ha enfrentado, creo que la banca, es la creación de la ASFI, la nueva estructura del sistema financiero, porque no pasamos por una pandemia hace aproximadamente 100 años. Por esta razón es todo un reto y va a ser caso de estudio lo que están haciendo los bancos en la actualidad para las futuras generaciones. Primero, operativamente hay que tomar en cuenta esa pregunta. Actualmente es costoso. El teletrabajo es un poco complicado, ¿no? Por las limitaciones que tenemos de tecnología. Los analistas están trabajando en su casa y el acceso remoto no es el adecuado por los anchos de banda que tenemos y por los problemas de internet, ¿no? Normalmente se están solicitando o se está dando prioridad a las reprogramaciones o a los diferimientos de los créditos y no así a nuevas operaciones de crédito, salvo las nuevas operaciones que son destinadas para el financiamiento de planillas, que es un crédito que se está ofreciendo según un decreto supremo 4216 que se publicó el 14 de abril del año 2020. Entonces se está enviando escaneada
a los analistas su respectiva información, o inclusive están entregando mediante el líder y las carpetas de crédito, ¿no? Es complicado ya esta situación para poder realizar este tipo de análisis. Yo me acuerdo cuando revisé la operación de un crédito de un proyecto inmobiliario con 4 torres en la ciudad de La Paz, tenía que revisar las preventas de un proyecto grande y eran como 20 archivadores Cóndor, ¿no? Se imagina estar escaneando 20 archivadores Cóndor, es prácticamente inviable, diría imposible actualmente. Por esa misma razón los bancos están reservando principalmente a las reprogramaciones y experimentos. ¿Qué es lo que están haciendo? Se están amparando en la ley 1294 y en la circular 2785 del 2020, que establece que automáticamente, primero, ya sabemos que por 3 meses se han diferido todos los créditos, ¿no? Y adicionalmente salió un decreto supremo el 28 de mayo que 3 meses más iban a tener diferimiento de la cuota de junio, julio y agosto a aquellos microempresarios o aquellas personas que den menos de 1 millón de bolivianos. Pero bueno, ¿qué pasa con aquellas personas o aquellos perfiles clientes que no están en ese perfil que se ha establecido, ampliar el diferimiento? Hay que tomar en cuenta que tanto en una circular que salió el 6 de abril indica de que actualmente las entidades de intermediación financiera están facultadas a efectuar reprogramaciones u otras medidas de solución. Pueden adoptar, es decir, ya la ASFI ya le dio ¿cómo se puede decir? Le abrió la puerta para que puedan reprogramar, hacer diferimientos mayores a esos 3 meses, dependiendo de cada caso en particular del cliente, y sin tener que preocuparse porque van a generar nuevas previsiones. Ya claramente dice que los cambios de los planes pagos actuales no van a generar nuevas previsiones. Por lo tanto, los bancos están obligados, si es que el cliente no puede pagar, a realizar ese diferimiento. Todos los bancos están obligados y están adecuando sus procesos de análisis. ¿Cómo están adecuando sus procesos de análisis? Yo le había comentado durante la exposición que, por ejemplo, la información financiera no tiene que tener una actividad mayor a los 6 meses, ¿no? Que se presentan mensualmente los formularios de impuestos para verificar la venta, son formulario número 200 y número 400. Pero ¿qué ha pasado durante los últimos 6 meses? Estamos hablando marzo, abril, mayo, ya hasta ahorita habían tener presentado sus formularios de ingresos de impuestos hasta mayo, pero los últimos 3 meses han sido catastróficos, o sea, las ventas no han sido las reales. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los bancos en estos momentos? Han adecuado sus políticas y no están tomando en cuenta estos 3 meses. Y todavía no se sabe cuánto tiempo más va a durar esta situación, tal vez todo el año, tal vez el año 2021, 2022. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los bancos? No van a considerar los ingresos, entre comillas, porque no están teniendo ingresos reales en la empresa, de todo este tiempo donde se está realizando, donde estamos pasando con esta pandemia, y se van a considerar los ingresos anteriores a la pandemia, y de acuerdo a política interna que va a manejar cada banco, va a otorgar o periodo de gracia a un mayor plazo, o va a tener que reprogramar, por ejemplo, los créditos para capital operativo. Los créditos para capital operativo normalmente se otorgan a 6 meses plazo, a un año plazo. Estos créditos, muchos créditos ya se tenían que cancelar en este periodo en el que se ha iniciado la pandemia. Pero acá recalco algo que es importante tomar en cuenta. Antes de la pandemia ya nos encontrábamos en un proceso de recesión. Un proceso de recesión porque la cartera de crédito en el año 2017, 2018 y 2019 ha registrado crecimientos mínimos, una tendencia descendente. En el año 2019 creció la cartera de crédito solamente un 7.7%. Hace 8, 9, 10 años la cartera crecía un 20, 19, 18%. Entonces, y por experiencia profesional, tengo que hablar que durante los últimos 3 años es increíble la cantidad de empresas que han mermado sus ingresos, su flujo. Muchas empresas en mano corporativa han disminuido su ingreso, han tenido inclusive pérdidas operativas que han tenido resultados positivos por las depreciaciones de las gestiones. Entonces, ha afectado indudablemente la recesión en la capacidad de pago de los clientes. Por otra parte, también hay que tomar en cuenta la competencia existente. Hace 10 años, los clientes corporativos eran 5 o 6 que debían a 2 o 3 bancos y tenían 2 o 3 deudas. Pero el grado de bancarización ha avanzado a tal punto que ahora los clientes medianos y grandes le deben a los 11 bancos del sistema financiero y aparte tienen deuda contraída por títulos valores que se entransan de manera pública en la bolsa de valores o a través de emisiones privadas. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos antes de la pandemia? Justo antes de la pandemia, en empresas con
ingreso reducido y con el elevado nivel de endeudamiento. Entonces, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué política estaban adoptando los bancos durante todos estos últimos 3 años? Lo que ha hecho es competir con la bolsa de valores. ¿A qué me refiero con competir? Sigo con el ejemplo de Itacamba, un crédito que dije que tardó con 6 meses en aprobarse, 120 millones de dólares, si no me equivoco, era a plazo 5 años o a 7, y con 2 años de gracia capital. ¿Qué pasó? Ya venció el periodo de gracia de ese crédito el año pasado aproximadamente, y esa deuda, obviamente han solicitado, me imagino, más financiamiento al banco respectivo, aunque bueno, no estoy seguro, no puedo afirmar, pero el tema es que era una deuda bastante grande y costó bastante. Lo que hicieron los señores Itacamba fue sacar una emisión de títulos de valores de oferta pública, que se puede ver el prospecto de emisión a la Bolsa Boliviana de Valores mediante el Banco Nacional de Bolivia, y cancelaron esos 120 millones de dólares y aparte obtuvieron 30 millones más de financiamiento, en total 150 millones, ampliaron el periodo de gracia y ampliaron el plazo de esa operación. Entonces, ¿qué quiere decir? Aparte de los bancos, de tener clientes con ingresos reducidos, con menos márgenes, tienen una competencia creciente con la bolsa de valores, con la cual no pueden competir en condiciones. Normalmente, es lo que yo escucho a muchos alumnos. Yo pregunto, ¿por qué es recomendable obtener financiamiento menor por la bolsa de valores? Y muchos me responden, porque se transparenta, porque se proyecta una mejor imagen y porque tiene un menor costo financiero. Para empezar, la bolsa de valores implica mayor costo, mayor tasa de interés, tasa efectiva real mayores, porque incluyen gastos adicionales, pagar a una calificadora de riesgo, ¿ya? Y por otra parte, ese sector productivo de la banca haciendo una tasa máxima del 6%, una tasa bajísima. Entonces, desde el punto de vista financiero, no conviene trabajar con la bolsa de valores. Por otra parte, me indica la imagen. Tampoco es así. Al empresario no le gusta mucho transmitir toda la información que tienen, porque ellos, lamentablemente, en la posición que tienen, tratan de no compartir lo que menos pueden la información financiera. Así que ellos no están contentos de estar compartiendo el acceso de esta información. Sin embargo, el resto de las condiciones son muy favorables. Las condiciones que ofrece, por ejemplo, la bolsa de valores, mayores plazos, mayores periodos de gracia, menos garantía. Entonces, la banca, ante toda esta situación, para no perder clientes con mejores ofertas y condiciones, se ha tenido que adecuar. ¿Y a qué me refiero con adecuar? Los créditos muchas veces quedaban a 1 año para capital operativo, para no perder clientes, porque seguro hay una oferta de que otro banco se lleve esa operación o que se emita una emisión en el mercado de valores, han tenido que adecuar y reestructurar esas deudas, darle mayor dinero, aumentar un poco más de financiamiento y llevar esa deuda que vencía 1 año, llevar a 5 años o inclusive 10 años. Y así han podido mantener a su cliente. Es por esa razón también tengo que comentar que el flujo, la cantidad de operaciones que ha ingresado a riesgo crediticio ha sido mayor. Sin embargo, la cartera crediticia no ha crecido en esa igual proporción, sino en menor proporción, porque normalmente ha sido refinanciamiento y cambio de plazo. Y yo creo que por ahí va a ir la solución o la respuesta a esta situación. Los bancos van a tener que ampliar sus periodos de gracia y ampliar los plazos, reestructurar sin tener temor de que exista un cambio de calificación. Excelente respuesta, David. Muy bien. Voy a hacer una preguntita más y después le cedo. Una vez que usted responda a la palabra a la ingeniera, deben haber varios participantes que quieren preguntar. Hablemos del riesgo de iliquidez, David. En este momento, con la suspensión de pago de los créditos, hay bastante gente que no está pagando. Ha sido muy permisiva la ASFI y también el problema del COVID está arrastrando a esto. ¿Cómo se está encarando los requerimientos de los ahorristas, ya que las operaciones activas o los créditos están prácticamente congelados? Muy pocos están pagando con los diferimientos de pago que se ha dado. Dicho de otra manera, no hay correspondencia entre las operaciones activas o créditos con las pasivas o las captaciones, ¿no es cierto? Va alguien a retirar sus 100.000, 500.000 dólares, digamos, hay sustento de liquidez en los bancos como para honrar el pago y no caer en un problema de desesperación que vaya a provocar una corrida algún momento.
Así es, ingeniero Giovanni. Indudablemente estamos en una situación complicada debido a que no hay movimiento económico. La principal fuente de financiamiento y la más barata de los bancos son las captaciones de los clientes. Pero si la economía no está dinámica, no se mueve, indudablemente esa liquidez va a bajar. Ayer cabalmente estaba leyendo una noticia sobre la opinión del presidente del Banco Central de Bolivia que indicaba que en noviembre de 2019, debido a la crisis política que enfrentamos, la liquidez de la banca disminuyó solamente a 3.000 millones de bolivianos, la liquidez más baja de hace muchos años. Yo me acuerdo muy bien en esa época cuando estaba trabajando en el banco, no se podía desembolsar porque el banco no tenía liquidez, muchas operaciones se paralizaban. Y eso es de manera general, y todas las personas que trabajan en banco o que trabajan saben eso, ¿no? Pero ayer el mismo presidente del Banco Central decía que se realizaron diferentes medidas, operaciones en mercado abierto para inyectar liquidez, y actualmente, o bueno, es un dato que él decía, al 11 de mayo del 2020, la liquidez se incrementó a 13.000 millones de bolivianos. Yo me he enterado por otra fuente de que ese problema es importante para los bancos. Muchos bancos están haciendo operaciones de reporto de corto plazo entre ellos, administrando su liquidez, incurriendo en más costos financieros, ¿no? Entonces, una reducción de su margen va a generar que los bancos tengan que disminuir otros gastos. Los siguientes gastos más elevados son gastos de personal. Hace 2 o 3 años los bancos constantemente han estado reduciendo su planilla de sueldo. Hay que tomar en cuenta que en el año 2018 la banca obtuvo utilidades por 260 millones de dólares, con una reducción del 12% respecto a la anterior gestión. En el año 2019, a pesar de esa ausencia de liquidez, creció su rentabilidad a 329 millones de dólares, un crecimiento del 17%. ¿Y cómo se consiguió hacer eso? Si es que los costos financieros se están elevando. Reestructurando personal, ¿no? Personal que se va es reemplazado por alguien que gana menos, un salario mínimo nacional, o están fusionando áreas, o simplemente no están reemplazando al personal que se va, ¿no? Lamentablemente esa es la situación. Hay que tomar en cuenta que en la década del 90 el banquero era uno de los mejores pagados en la economía, pero ahora esa situación ha cambiado y va a seguir esa tendencia, ¿no? Lamentablemente. Perfecto, le agradezco infinitamente. Ingeniera, si hubieran algunos participantes. Correcto, muchísimas gracias, licenciado Johnny Burgos. Sí, evidentemente, como es un espacio participativo, la verdad que muchos de los que están siguiendo las páginas, primero manifestarle la felicitación a ambos docentes, dice, por la exposición. Al mismo tiempo, hay algunas consultas que quieren compartir con usted, licenciado David. Hay una que hace Pedro Carlos Catari Antelo, ¿no? Dice, dentro de las 5C mencionadas anteriormente, es importante mencionar la capacidad gerencial del solicitante, que está relacionado con las habilidades de administración del negocio del prestatario, ¿no? Algunas entidades lo tienen como una de las C. Adicional, en este caso, deberíamos asumir que se encuentra inherente dentro de la capacidad de pago. Así es, ingeniera Juana, muy buena pregunta y aclaración al respecto, ¿no? Especialmente esta situación se presenta, los bancos la denominan como riesgo de sucesión. Riesgo de sucesión quiere decir de que, por ejemplo, tengo un montón de ejemplos, ¿no? Pero por secreto bancario no puedo decir, pero hay muchos casos que la empresa depende del gerente fundador, y empresa grande. Si esta persona, normalmente, o bueno, suele suceder que esta persona tiene 2 o 3 hijos, y a los 2 o 3 hijos no le interesa esa empresa, ¿no? No le interesa, tienen otras actividades y no le interesa. Y muchas veces, ¿qué es lo que se ha hecho? Inclusive se ha denegado operaciones por esa razón, porque no hay la sucesión hereditaria. Por esa razón, al momento de realizar el análisis de riesgo, lo que normalmente se hace es se pide el detalle de los principales ejecutivos de la empresa, que quiere decir nombre, profesión, edad, años de experiencia en la empresa, y se coloca como una variable de riesgo si es que se evidencia que no hay una sucesión hereditaria. Muchas veces no ha tocado, pero el dueño tiene un hijo que está estudiando en la universidad
que está en Estados Unidos en este momento, pero que él va a heredar la empresa y va a tomar las riendas de la empresa. Entonces, ¿qué hacen los bancos normalmente? Ingresan como garante y codeudor no solamente al padre, sino también al hijo, para que en caso de que suceda cualquier contingencia, también esté comprometido el hijo y el futuro sucesor, y se coloca como una variable de riesgo de que esta empresa puede incurrir en esta situación, y como le dije, a veces se deniegan las operaciones o a veces se disminuyen los montos solicitados en función a esa variable. Muy bien, muchas gracias. Era una consulta que hacía Pedro. Hay otra consulta que hace Caterine Mamani. Dice, el Infocred o Infocenter, ¿de qué depende el registro del estado civil del cliente? Sobre el estado civil del cliente, ahora hay que tomar en cuenta de que, ahorita no me acuerdo del término exacto, pero se pide inclusive, es que muchas personas declaran que son solteras cuando realmente están casadas, ¿no? Por esa razón se pide un certificado ya a una oficina civil, certificado de solterío, si no me equivoco, que eso se solicitaba donde, bueno, recientemente incendiaron la corte, ahí se solicitaba y era una cola larguísima porque uno tenía que ir mediodía, porque yo me acuerdo que saqué un crédito recientemente, mediodía tenía que estar ahí haciendo cola de temprano a la madrugada y al otro día recién le daban el certificado de solterío. Por esa razón, los bancos, por ejemplo, si alguien que quiere un crédito hipotecario de vivienda, sí o sí piden ese registro para verificar de que realmente esa persona está soltera o está casada. Ahora también hay que tomar en cuenta que hay la figura de cónyuge, ¿no? Al momento de declarar su situación económica, hay un formulario donde uno declara si vive en concubinato o no, ¿no? Y si declara que no vive en concubinato y realmente vivía en concubinato, pues bueno, pues tiene todas las de ganar el banco, ¿no? Porque usted debe saber, o la mayoría de la población debe saber, de que prácticamente, si no me equivoco, después de cierto tiempo de vivir en concubinato, prácticamente son esposos, sin necesidad de firmar, como algunos dicen, el contrato del matrimonio. Muy bien. Querido licenciado, hay una consulta también de Gustavo Cuellar que dice, dice, excelente presentación, licenciado Sustach. Gracias. Una consulta, dice, usted acaba, cuando estaba en su participación, de mencionar la bolsa de valores. El tema de un endeudamiento para una empresa, ¿es mejor prestarse dinero de un banco o de una bolsa de valores? Depende. Muchas veces la respuesta depende. Si está comenzando a trabajar, si es una empresa que está creciendo, ¿no? Recientemente está creciendo, yo aconsejo que primero trabajen con el banco que normalmente hace sus operaciones, el banco donde realiza todos sus depósitos, el banco con el que hace giros al extranjero. Es más fácil que comience a trabajar con banco. Una vez que tenga ya la experiencia de trabajar con un banco, yo aconsejo que ahí pase a la Bolsa Boliviana de Valores, porque implica poco más de formalidad, como ya dije, mayores costos financieros, y además hay que tomar en cuenta de que el éxito de una emisión, de una colocación, depende de que la empresa también sea o no sea conocida en el medio. Ya, muy bien. Profe, la verdad es que hay muchas consultas, pero voy a aprovechar porque estamos todavía con un tiempito. Dice, José Javier Velázquez tiene una consulta. Dice, ¿qué debería hacer, ingeniero Sustach, una persona que no está teniendo ingresos, pero aún así el banco sigue descontando la deuda de su cuenta bancaria? Ya, muy buena pregunta. Hay que tomar en cuenta de que ha salido el decreto supremo, donde dice que de manera automática se difiere 3 meses más, ¿no? Menos para los asalariados. Las personas asalariadas que tienen la capacidad de pago, yo aconsejo que realicen los pagos, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, y ya me han consultado personalmente, hay una persona que es asalariada y la esposa es independiente, tiene su negocio que no está generando ingresos en este momento. Entonces, ¿qué hay que hacer en esa situación? Si es su esposa, por ejemplo, sí o sí se han considerado sus ingresos en la evaluación de crédito y usted fácilmente puede ir y solicitar o reclamar o preguntar
por último por correo, para ver cuál es su situación y para indicarle que no tiene capacidad de pago por los ingresos que se ha parado o que no está recibiendo su esposa, y el banco indudablemente va a realizar la reprogramación o va a tener que negociar o ampliar los plazos. Si es que el banco se cierra y no quiere ampliar el plazo de periodo de gracia, reprogramar, bueno, es fácil, uno puede acercarse a cualquier ejecutivo de cuenta, cualquier agencia de un banco, lo más pequeña que sea, no importa, y puede sentar una denuncia contra el ejecutivo SARCA, que quiere decir Sistema Atención Reclamo al Cliente. Todas las entidades tienen un ejecutivo que se encarga de registrar todas las denuncias de cualquier consumidor financiero que cree que sus servicios están siendo vulnerados. Al momento de aproximarse o solicitar hacer ese reclamo, el ejecutivo mediante un sistema registra el reclamo y reporta todos los días a la Autoridad de Supervisión Financiero. Y hay una reglamentación específica que establece que el banco en un plazo X de días hábiles tiene que dar respuesta, tiene que comunicarse con el cliente. Y si el cliente acepta la respuesta del banco, entonces se levanta este reclamo. Caso contrario, pasa a instancias superiores. Así que, por lo que dije anteriormente, estamos en una situación que nunca hemos vivido anteriormente. Así que yo sé que los bancos van a entender o van a tener que entender. Porque hay que tomar en cuenta también que los bancos no son agencias inmobiliarias. ¿Y a qué me refiero? Al banco no le interesa quedarse con la casa del solicitante. El banco prefiere tener un crédito vigente en lugar de ejecutar, de seguir un proceso, incurrir en gastos financieros y adjudicarse una casa que tal vez después le va a costar vender. Hay que tomar en cuenta que al momento que se adjudica, por ejemplo, un inmueble, según su sistema contable se registra como activo en una cuenta en particular, y según normativa indica que al momento de registrar esa casa como activo se registra menos un 25% de su valor. Ese 25% se tiene que generar una previsión, inmovilizar recursos, y se tiene que generar una previsión. Si pasa un año y no se ha vendido ese inmueble, se genera una previsión por el 50% del valor de ese activo, y si pasa 2 años, genera una previsión del 100%. Así que no es negocio el banco estar o generar cartera o adjudicar inmuebles y tener previsión. Muy bien. Para el público que nos está siguiendo, evidentemente están haciendo muchas consultas por el tiempo que tenemos aquí en el espacio. Voy a comprometerlo al licenciado Sustach y al licenciado Johnny Burgos para que puedan a posterior poder responder las consultas en nuestro del programa en nuestras redes. Pero para cerrar, voy a hacer una consulta que me parece también adecuada un poquito para poner en contexto lo que hemos estado conversando acá, ya que estamos implicando organizaciones y un sector muy importante como es el financiero. Dice Pablo Luis Chambi, dice, actualmente en la banca, después de felicitar a ambos, actualmente en la banca, dice, se está utilizando la ciencia de datos y si es el futuro de la banca. La ciencia de datos. Debe ser todo el tema de la tecnología y la modernización en el ámbito de poder acceder mejor para el usuario las operaciones. Debe ser por la coyuntura. Me imagino que a eso se refiere, ¿no? Claro, como había comentado anteriormente, los bancos tienen que, por ejemplo, un cliente corporativo que implica mayor análisis, mayor tiempo, mayor procesamiento de datos, tienen que revisar documento por documento, carpetas enteras, y ahorita es complicado. Por esta situación es complicado, ¿no? Lamentablemente vivimos en un país donde no tenemos mucha información macroeconómica actualizada como en otros países, ¿no? Salvo que hay que destacar los datos que se publican constantemente en el INE, que hay datos relacionados con metros cuadrados construidos, por PIB, por sector, y hay otras variables, ¿no?, que ayudan para hacer un análisis sectorial, pero igual sigue siendo limitado el acceso a información de datos de los diferentes rubros o cámaras, y eso es algo que está perjudicando y que siempre ha perjudicado, y ojalá cambie en un futuro. Por la importancia de la pregunta, voy a aprovechar en 2 minutitos, licenciado Sustach,
Dice Banjeder Cabrera, si la situación económica crítica por la que está atravesando el país se mantiene, dice, ¿hasta cuándo podrá amortiguar la banca este tipo de disminución de ingresos por parte de los pagos de crédito de los prestatarios, tomando en cuenta las flexibilizaciones? ¿Qué medidas extremas para obtener liquidez podría tomar la banca según su experiencia, licenciado Sustach? Es con la consulta que vamos a cerrar. En este caso hay que acudir al Banco Central de Bolivia, que es el principal entidad responsable de inyectar liquidez en el sistema financiero, ¿no? Depende de las operaciones de mercado abierto, del uso de las reservas internacionales, para poder también salvar a la banca. Como yo dije en un comienzo, la banca es el reflejo de la economía donde se desempeña, ¿no? Y si esto dura mucho tiempo, muchos años, la banca no va a poder sostener esto en un mediano o largo plazo y va a necesitar un salvavidas que va a ser el Banco Central de Bolivia, que tendrá que adoptar medidas para inyectar liquidez al sistema financiero. Muy bien. Ojalá no suceda eso, ¿no? Es verdad, ojalá no suceda que logremos estabilizarnos en toda la economía. Bien, querido licenciado David Sustach, licenciado Johnny Burgos, desde la Universidad, la Facultad de Ciencias Económicas, en este espacio donde se comparte la academia en función de las competencias que tenemos formativas nosotros, como es actualidad académica, económica y empresarial. Quiero agradecerles a ustedes por el tiempo, la predisposición. Muchísimas gracias de poder compartir y poder fortalecer la academia de todos los profesionales que se están formando, pero ante todo es poner la información a disposición de la sociedad y de los profesionales que inclusive no son universitarios. Muchísimas gracias, estimados profesores. Les cedo la palabra para que ustedes puedan dirigirse al final en nuestro público. Muchas gracias, ingeniera Juana, por este espacio, que espero que haya sido muy útil para despejar todas las dudas y bueno, cualquier cosa cuenten conmigo, me pueden preguntar y yo con todo gusto voy a responder durante el tiempo que sea necesario las consultas que tengan en las redes sociales. Gracias, licenciado Johnny. Lo propio, ingeniera, mil gracias por la invitación. Estamos prestos a sustentar las preguntas que tengan los alumnos y los demás participantes. Gracias nuevamente y muchas felicidades a David por tan excelente exposición y tan muy buenas respuestas. Muchas gracias, ingeniero Johnny. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias al público y los lunes, miércoles y viernes, 10 de la mañana, vamos a tener todos estos espacios con diferentes temáticas. Invitarlos a todos y cada uno de ustedes a poder compartir e intercambiar las consultas, que eso es lo que hace que la academia se pueda fortalecer en intercambio de esas opiniones, prácticas y experiencias. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido. Tengan buenos días.